Ok, bueno, lo que habíamos visto la clase pasada fue el tema de las propiedades que tenían las funciones reales. Vimos crecimiento, periodicidad, acotamiento y... ¿qué forma? Bueno, eso. Hoy vamos a partir viendo composición, ¿ya? Entonces, composición de funciones. Profe, ¿Sí? es que dijo que habíamos pasado la clase pasada porque en la ayudantía el profesor nos pasó la paridad, crecimiento, los valores máximo y mínimo, cero, periodo y cotos, Cotas. cotas. Eso fue lo que vimos el viernes. Ya. Ya, entonces vamos a definir la composición, sean f de a b y g de b a c. Podemos definir una función que tome elementos de A y nos entregue elementos de C que sea un resumen del trabajo conjunto de F y G. ¿Ok? A esta función la llamaremos composición. Y se anotará como G o F. Su definición es la siguiente. Entonces, como les digo, la función se llama G o F, parte en A, termina en C, y a cada elemento X de A le asigna G o F de X, que está definido como la función G evaluada en la función F. ¿Ya? Entonces, esto es en el fondo, si ustedes tienen aquí, por ejemplo, A, aquí tienen B, y aquí tienen C, ustedes de alguna manera definen, o sea, tienen aquí F para pasarse de A a B, y luego tienen G para pasarse de B a C. Lo que hace G o F es pasar directamente de A a C siguiendo las instrucciones de las dos funciones a la vez. Y por eso es que si uno, por ejemplo, tiene acá una X, cuando pasa a B, está f de X, y después lo que uno toma es ese f de X y lo evalúa en G, como si el f de X fuera el nuevo elemento. Entonces, por eso es que es G evaluado en f de X. ¿Ya? El resumen, digamos, llega a ser eso. Por eso es que esto de aquí es lo mismo que G o f de X. ¿Ya? Entonces lo importante es que sigue exactamente el mismo orden del nombre. Si se llama G compuesto con F, entonces G se evalúa en F.
Ya, y esto se puede hacer, obviamente si se puede hacer con 2, se puede hacer con 3, con 4, con 5, con 6, bla, 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 bla. Se puede ir haciendo sucesivamente. Ya, vamos a ver ahora un ejemplo. Un par de ejemplos. Entonces, perdón. Ya, ahora sí, tengo con la garganta un poco mal. Ejemplos. Supongan que tenemos f de x igual a 4x más 1. Uy. G de x igual a x menos 1 dividido en 4. Entonces, g o f de x sería, que seguir las instrucciones, sería g evaluado en f de x, o sea que tomo la función g y en vez de x, eso es lo que significa, donde dice x pongo lo que está aquí adentro. Entonces, para hacer g de f de x tendría que poner aquí donde está la x menos 1, poner f menos 1. Entonces sería f de x menos 1 dividido en 4. ¿Ya? Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que es f de x? Bueno, f de x es 4x más 1. Entonces lo que pongo es 4x más 1. Ahí reemplazo el valor de f. Sería menos 1 dividido en 4. ¿Ya? Y si hacemos todo este cálculo nos da x. O sea que en resumen, cuando yo junto el trabajo de f con el trabajo de g, lo que hago es nada, porque boto la x solita. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Si se fijan, eso es g o f. Hagámonos al revés, f o g. Esto sería f evaluado en g. ¿Ya? Entonces lo que hago es, en f, donde dice x, pongo g. Entonces, en f dice 4 por x. Entonces tendría que poner 4 por g de x más 1. ¿Ok? Y ahora otra vez, reemplazo ahora lo que dice g, o 4, y g vale x menos 1 dividido en 4. Entonces pongo x menos 1 dividido en 4, más 1. ¿Ya? Si vuelvo a hacer los cálculos, aquí simplifico los 4, me queda x menos 1 más 1, me queda x otra vez. ¿Ya? Entonces, en este caso, en este ejemplo en particular, tengo que g o f de x me dio lo mismo que f o g de x. ¿Ya? O sea que en este caso, reitero esto, en este caso les voy a poner un ejemplo al tirón que no es así, pero en este caso funcionó, digamos, sin problema, darlo vuelta. Otro ejemplo, pongamos que esto fue un ejemplo, veamos otro. Supongamos que f de x es, por ejemplo, x cuadrado más 1, y g de x es, no sé, 3x más 7. ¿Ya? Si yo quiero calcular aquí g o f de x, no nos estamos preocupando mucho del dominio porque entendemos que se pueden evaluar las dos cosas bien. Después hay que revisarlo con cuidado si es que se puede evaluar siempre. Que ese es otro tema, lo vamos a ir mirando. Entonces, de nuevo, g o f sería evaluar g en f. O sea, donde dice x, pongo f. Entonces tengo 3 por f de x más 7. O sea, 3 por, ¿qué es lo que era f de x? X cuadrado más 1. Y más 7. O sea, esto queda 3x cuadrado más 10. ¿Ya? Y ahora al revés, f o g sería f evaluado en g. O sea que la f donde dice x pongo g. Entonces, aquí dice x al cuadrado, tendría que ir g al cuadrado y puedo sumarle 1. ¿Ok? G es 3x más 7, así que esto es 3x más 7 al cuadrado y luego sumarle 1. Ok, entonces esto sería 9x cuadrado más
7 por 3, 21, 42x más 49 más 1, o sea que más 50. ¿Ya? Aquí claramente, aquí, f o g de x es distinto de g o f. ¿Ya? Lo que en general ocurre es que cuando uno las compone al revés, o sea, compara g o f con f o g, ocurre muchas más veces que dan cosas diferentes a que dan la misma cosa. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado con el orden. ¿Vale? Entonces, de aquí uno concluye que en general f o g es distinto de g o f, por lo que el orden importa. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, si volvemos al monito de aquí, si A, B y C fueran conjuntos de tres cosas distintas, yo aquí necesito hacerlo en este orden, porque al revés sería partir en B, llegar a C y de C irme a A. ¿Ya? Y yo no sé si de C me puedo ir a A. Entonces por eso es importante el orden. ¿Ya? Con numeritos, que en general eso no ocurre porque paso de un número real a un número real, después a otro número real, entonces en general no hay problema para evaluarlos al revés, pero aún así la formulita que me da como resultado, si se fijan acá, esta cosa es totalmente distinta de la cosa que está en verde. ¿Ya? Así que ojo con eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos tres funciones? Veamos otro ejemplo. Digamos que f de x es, yo qué sé, x cuadrado, g de x es 2x más 1 y h de x es x más 1 dividido en 2. Entonces, Profe, ¿sí? puede ir un poco más lento cuando hace la sumatoria y todo eso, porque no alcanzo a entenderlo cuando va muy rápido. ¿Okay? Es que como son solo sumas, entonces no es relevante el cálculo. Pero, ok. ¿Qué fue lo que había puesto aquí? Que está x más 1. O sea, no me estoy deteniendo en sumar porque es sumar. Solo por eso. O elevar al cuadrado, cosas así, no es el foco de la clase. Por eso no me paro en eso. Ya perdí el hilo. Ya. Tengo tres funciones. Entonces, por ejemplo, si yo les quiero preguntar por G compuesto con H compuesto con F, en ese orden, lo que hay que hacer es, de nuevo, hay que seguir el mismo orden en el que está escrito esta cosa. Entonces, esto de aquí es G evaluado en H evaluado en F. ¿Ya? Y entonces uno va armándolo de afuera. Entonces, la función G la tengo que evaluar en H evaluado en F. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función G? 2 por X más 1. Entonces, donde dice X, pongo H evaluado en F. Entonces, aquí dice 2 por H evaluado en F. Es un poco horrible, pero es para que no nos perdamos. Más 1. Vale. Después, tengo el 2, eso lo voy a mantener, por... Y aquí h evaluado en f va a ser x más 1 dividido en 2, pero evaluado en f. Entonces va a ser f de x más 1 dividido en 2. Profe, ¿y por qué no lo reemplaza nomás? Porque no me quiero saltar los pasos. Solo por eso. No, pero es que yo no sé por qué está haciendo eso. Porque estoy enseñándoles cómo se hace, creo. Entonces aquí podemos simplificar el 2, Profe, por a lo que ejemplo. vamos que no entendemos por qué está eso, si sabemos que nos está enseñando, pero no sabemos Sí, por bo. qué llega a esa conclusión, po. Porque de ahí sale una, una H, ¿cierto? Ujú. Ya, pero no sabíamos por qué llega a ese resultado, como si no se nos pudiera explicar por qué llega a ese resultado. ¿Por qué en vez pone
en vez de poner, de reemplazar 2x más 1, pone h entre medio, después f. Si yo sé por qué no está enseñando, pero no sé por qué lo hace. Porque, a ver, le estoy dando como ejemplo que aquí está la F, aquí está la G, F, G, H, ¿ya? Y le estoy pidiendo que calculemos G compuesto con H compuesto con F. Entonces le estoy diciendo que eso se hace así. Entonces, no es que estemos llegando a una conclusión, es que la definición dice eso, y entonces le estoy diciendo hagámoslo ordenadito. Si a G le tengo que evaluar H de F, entonces voy a la función G dice 2 por X más 1, entonces donde está la X pongo lo que está adentro de la G. Esto de aquí lo voy a considerar como si fuera mi X, ¿ya? El 2 por X más 1 está ahí, entonces pongo 2 por la cosa que está como X, que va a ser H evaluado en F de X. ¿Por qué? Porque es la cosa que está aquí adentro. Eso es lo que le estoy diciendo, no estoy diciendo más. Me comí un paréntesis. Ahí sí, pues. Dije exactamente lo mismo. Más 1. ¿Ya? Y ahora, como H es X más 1 dividido en 2 y está evaluado en F, entonces considero que esta cosa es la X. ¿Ya? Entonces pongo el 2, que ese ya estaba, y el H dice la cosa más 1 dividido en 2. ¿Qué es la cosa? F. F de X más 1 dividido en 2. Y esto más 1 de aquí sigue aquí. ¿Ya? Para simplificar los dos, esto me queda F de X más 1 más 1. ¿Ya? ¿Y qué era F? X cuadrado. Entonces pongo X cuadrado más 2. ¿Ya? Entonces, si les estoy diciendo G compuesto con H compuesto con F de X, esto es X cuadrado más 2 para este caso en particular. ¿Ya? Las combinaciones son horribles, pero se Profe, hacen manteniendo el orden en el que sale la letra. Dime. por ejemplo, yo podría hacer así como separando por pasos, primero el H de f de x ¿Sí? y después hacerle el g a ese. También. Como quieran, como les salga más cómodo. De hecho, ahora iba a hacer otra mezcla y lo iba a hacer de esa forma Profe, más. ¿puede explicar desde el F? Cuando cambió el F. Aquí. O sea, de aquí para Sí, acá. profe. Ya, No, hizo la H y después hizo la F. ya. Ok, cuando reemplacé la H me dice súmele 1 y divida por 2. ¿Cierto? Entonces, la H está evaluada en la F, entonces a la F, aquí, a esta F, le sumé 1 y lo dividí por 2. ¿Vale? En esta parte. Entonces, esa fx sería la x de arriba de la operación h, ¿cierto? Yes, efectivamente. Ah, ya. Que es lo que puse aquí. Acá me eché los dos, entonces me quedó f de x más 1 más 1. De ahí quedó el f de x más 2. Y después voy y miro f de x cuadrado, entonces reemplacé f de x por x cuadrado. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, si quiero, qué sé yo, h compuesto con g compuesto con f, y hagámoslo como dijo su compañera recién. Entonces esto sería h de g de f. Chucha, falta la x. Ya. Entonces, hagamos primero g de f de x aparte. G de f de x sería en la g, que es 2x más 1, sería multiplique por 2 y sume 1. Entonces, a la f la multiplicamos por 2 y le sumamos 1. ¿Ya? ¿Y qué era la f? X cuadrado. Entonces, esto es 2x cuadrado más 1. Entonces, toda esta parte de aquí adentro es 2x cuadrado más 1. Entonces, si metemos esto acá, esto es igual a h de 2x cuadrado más 1. ¿Ok? ¿Y qué es 2x cuadrado más 1 evaluado en h? Sería sumarle 1 y luego dividirlo por 2. Entonces tengo 2x cuadrado más 1, que era mi x, le sumo 1 y lo divido por 2. ¿Ok?
Como Entonces, profe, ujú, cuando dijo que el X, ¿qué hace con el X del H? lo reemplacé porque en el fondo el X del H, voy a borrar aquí, se lo voy a cambiar de color. El H recibe como su X a G de f de X. Esta cosa de aquí hace el juego de X. ¿Ok? Sí, Entonces, como yo ya calculé que G de f de X vale esto, aquí afuera, esa parte me la seguiste, ¿cierto? sí, sí. Ya, Y reemplazó ahí. claro, puse aquí 2x cuadrado más 1. Entonces yo considero que toda esta cosa horrible es el X que le estoy pasando a la H. Y como la H era al X sumarle 1 y luego dividirlo por 2, entonces a el X, que es 2x cuadrado más 1, le sumo 1 y lo divido por 2. Ah, ya, ya, vale. Y después Ahora queda, sí. queda la coincidencia de que esto es x cuadrado más 1. Ya pareciera que los números los tiré al azar en las funciones y pareciera que están puestos a propósito para que se simplificaran, pero por suerte no. Ya, si se fijan, otra vez, en este caso las funciones, cuando les cambié el orden, no me dieron exactamente la misma cosa. ¿Vale? Y eso es súper normal que ocurra. Como profe, entonces igual eso nos podría alterar el resultado. Ujú. Por eso hay que tener cuidado con leer bien el orden en el que te lo están pidiendo. Porque aquí yo di FGH y no les pregunté F compuesto con G compuesto con H. Les pregunté GHF y después HGF. Entonces es súper importante darse Ah, cuenta ya, de qué es verdad. lo que les están preguntando. ¿Ya? Ese es el mensaje. Ahora, hay un caso especial que fue cuando sí nos dio igual, pues, y de hecho nos dio una cosa, no solo que fue igual, sino que además de eso, fue la X solita. ¿Ya? Entonces, Profe, pero entonces si es que usted hubiese ujú, hecho el mismo desarrollo, hubiese puesto la G primero, G de H de F, no hubiese tenido que dar el mismo resultado, ¿cierto? ujú. Aunque lo hubiésemos hecho así como Sí, compuesto, primero una... sí. Ya. Da lo mismo digamos, el método en el que lo hagáis, da lo mismo. Lo importante es que mantengáis el orden. ¿Ya? Lo que altera el resultado es el orden en el que usáis las letras, no si lo hacía aparte o si lo hacía todo de una. Eh, lo importante es el orden de las letras. Eh, pongamos que esto de acá era el ejemplo 1, este es el 2 y este es el 3. No, le puse número solo porque quiero decir ahora el ejemplo 1 eh, en vez de escribirlo de nuevo. Entonces, voy a subir esto un poquito. Lo que sucedió en el ejemplo 1 es un caso muy particular, puesto que pasaron dos cosas. Primero, G o F fue igual a F o G. Y segundo, G o F, o F o G, porque ya son lo mismo, me dio X. Y X es la que no hace nada. Digamos, no hace nada en el sentido de que si tú le pasas X, te devuelve X. Sí. O sea que si le pasas un 5, te devuelve un 5, si le pasas un 7, te devuelve un 7. Es la función identidad, la que no cambia, la que retorna lo mismo que le pasaste como ingreso. ¿Y qué significa eso? Que en el fondo, o la interpretación, es que si al hacer el trabajo de dos funciones, el resultado fue que no pasó nada, en el fondo es como que yo partí en X, F hizo algo, y después G volvió acá. ¿Ya?
esto es lo que en lo que se tradujo el hacer nada, en que en el fondo cuando junté el trabajo de F con el trabajo de G, me devolví. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, este resultado se interpreta como que G deshace el trabajo de F. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que G va al revés que F. ¿Sí? Es lo inverso a lo que hace F. Y esa cosa, en el fondo, nos está diciendo que si yo tuviese que F de X vale Y, ¿ok? Y a mí me interesara saber cuánto vale el X, como yo sé que G deshace lo que hizo F, yo aquí podría despejar la G, digo la X, porque si yo le pongo la G, voy a desarmar lo que ocurrió. Entonces, si yo hiciera esto de evaluar las dos cosas en G, pondría G de F de X, y hasta lado tendría que quedarme G de Y. ¿Sí? Esto fue evaluar, como son iguales, en el fondo, hago G de un lado y después G del otro, y como es una función G, me tienen que dar lo mismo, porque las dos X's de cada uno valían lo mismo, entonces el resultado tiene que ser el mismo, si no, no sería función. Y como yo ya sé, en el fondo, que G deshizo el trabajo de F, este lado, en este caso en concreto estamos hablando, ¿sí? Con lo que pasó en el ejemplo 1. Esto de aquí me dio X. Y me dio que X vale G de Y. Entonces, con esta cosa, en el fondo yo estoy descubriendo que pude despejar el valor de X. ¿Sí? Despejarlo, calcularlo en verdad. ¿Sí? Despejarlo es más como lo que hace uno cuando está resolviendo una ecuación. Pero en el fondo, cuando uno está resolviendo una ecuación, está encontrando esa cosa, esa función que desarmaba lo que hacía, lo que yo tenía escrito. ¿Ya? Entonces, con esta motivación y linkeándolo a lo que teníamos hablado de que en el fondo nos gusta resolver ecuaciones y todo el asunto. O sea, no es que nos guste, sino que, digamos, el objetivo es resolver ecuaciones y analizar las funciones para poder resolver las ecuaciones. Este caso, cuando una función deshace lo que hace la otra, es un buen caso, porque yo la aplico y ya está. Entonces, la pregunta que viene acá es, ¿cuándo pasan estas cosas? Porque si se fijan, yo les di 3 ejemplos y solo en uno de esos ejemplos pasó. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuándo ocurre que existe esta cosa G que deshace lo que hizo F? ¿Y cuál es la forma en la que la vamos a obtener si es que existe? ¿Sí? Porque de nada me sirve saber que existe si no tengo una forma de encontrarla. ¿Sí? No siempre se puede, pero hay casos en los que se puede armar. ¿Ya? Y esta cosa es, aprovechándose de esto de deshacer el trabajo, de hacer lo inverso, es que de aquí es donde nace la idea de la función inversa. ¿Ok? Entonces, motivado con lo que ocurrió en este ejemplo, es que viene el siguiente tema, que es si f es una función que parte en A y llega a B, biyectiva, una función biyectiva. Acuérdense que biyectiva era inyectiva y sobreyectiva a la vez. Entonces definimos, bueno, a ver, primero vamos a hacerlo bien. Si tengo una función f que es biyectiva, primero, entonces, existe una función g tal que g compuesto con f de x igual a x. Es decir, o sea, existe
la función que deshace el trabajo de f. ¿Ya? Ahora, como la idea es mantener la relación con f y que de alguna forma se sepa que esta g de la que estamos hablando no es otra función, sino que en particular es la función que hace el trabajo inverso, es que a esta cosa se le da un nombre particular. Entonces, a esta función se le llama Profe, deshace, ¿a qué se refiere? ¿Cómo deshace el que trabajo? a este dibujito que está aquí, porque yo partí en X, me fui para algún lado con la F y la G me devolvió a eso. Como que si la F te manda a la esquina, la G te dice devuélvete de la esquina donde estaba ahí primero. Eso. Por eso digo como que la F hace alguna cosa que puede ser muy extraña y la G dice, bueno, lo mismo pero al revés. ¿Ya? A eso me refiero con que la deshace, como que la invierte. Lo manda de vuelta. Esa es la idea. Por ejemplo, si la F era multiplicar por 2, la G es dividir por 2. Entonces, si yo te aplico la F, quedaste multiplicado por 2, y si te aplico la G, como te divido por 2, como que canceló ese multiplicar por 2. ¿Ya? Y quedaste donde mismo. Entonces, a esta función se le llama función inversa de F, y se denota por F elevado a menos 1. ¿Vale? Ya. Esta es la parte de, ok, cuando la función es biyectiva, esta inversa existe. Después es, ¿cómo diantre se calcula esta cosa? Bueno, lo que tiene que ocurrir es que esta función se define como, primero, f a la menos 1, como va al revés, tiene que partir en b y llegar a a. ¿Ok? Porque hace las cosas al revés, entonces da vuelta el dominio con el codominio de la función original. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace a un i que vive en B? Vamos a mantener las letras. A los i que viven en B les entrega f a la menos 1 de i, que sería x, siempre y cuando f de x me dé i. O sea que la forma en la que se define la inversa es, en el fondo, despejando la ecuación. ¿Ya? Entonces, uno parte de f de x igual a i y despeja el valor de x. Si eso se puede hacer, esa cosa es la definición de la inversa. ¿Ya? Entonces, ejemplo. F de x igual a, por ejemplo, 3x más 2. Entonces, verifiquemos que 1. ¿Existe la inversa? 2. Bueno, a ver, esto está un poco mal redactado. Verifiquemos que existe la inversa y después calculemos. Ya, entonces, para verificar que existe la inversa, lo que tiene que pasar es lo que está al principio de lo que escribimos arriba. Si la función es biyectiva, entonces existe la inversa. Entonces, esta primera parte corresponde a verificar que es
biyectiva. ¿Ok? Y esta parte de acá es calcularla. Entonces, si no han estado suficientemente atentos a las clases anteriores, uno tendría que probar que es inyectiva y sobreyectiva. Esa es una opción. Pero nosotros ya tenemos un resultado más general que nos permite no tener que hacer esto, sino que simplemente usarlo. Entonces, de las clases pasadas, creo que fue directamente la anterior. Así que de la clase anterior sabemos que si f de x es a por x más b, con a distinto de 0, entonces f es biyectiva. ¿Ya? Entonces, nuestra función es de esta forma, porque la nuestra aquí dice 3x más b, o sea, más 2, perdón, no más b. Entonces, en nuestro caso, f de x es 3x más 2, o sea, a igual a 3, b igual a 2. Y lo importante es esto es distinto de 0. Así que nuestra función es biyectiva. ¿Ok? Luego tenemos una función biyectiva. Así que f de la menos 1 existe. ¿Ya? Y esto fue usando un resultado de una clase pasada. Así que en vez de probarlo a manito, ya sabemos que las funciones que tienen esa forma son biyectivas siempre que la cosita que acompaña a la x no sea 0. En este caso es un 3, así que es biyectiva. Ya, primera parte está resuelta. Después hay que encontrarla. ¿Cómo hay que encontrarla? Siguiendo esta definición que está aquí arriba. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la regla? Que la inversa evaluada en alguna cosa va a valer x siempre que f de x valga y. O sea, agarro mi función. Busquemos f a la menos 1. ¿Qué hay que hacer? Agarro la función, le igualo a y. O sea, tengo 3x más 2, que es mi función, igual y. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder encontrar esta relación que está aquí, esta equivalencia acá? Lo que necesito hacer es despejar la x. Entonces despejamos la x. ¿Qué hay que hacer para despejar la x? Pasar el 2 restando. Y después pasar el 3 dividiendo. ¿Tuve algún impedimento para hacer este despeje? No, no dividí por 0, no hice ninguna cosa rara. Simplemente pasé un 2 restando y un 3 dividiendo. ¿Vale? Aquí está. Esta cosa es la inversa. Cuando ya probé que la función tiene inversa, cuando yo logro despejar, esa cosa es la inversa. ¿Vale? Entonces ahora que hice este despeje, tenemos que entonces, como f es biyectiva, nos queda que este despeje define la inversa. ¿Ya? Y lo que uno aquí hace en el fondo, porque uno pone que todas las funciones tienen como variable x, pero si le pueden poner la letra que quieran, el nombre de la letra no es relevante, pero uno termina poniendo que esto es f a la menos 1 de x, entonces en vez de poner y, pone x menos 2 dividido en 3. ¿Ya? Pero si quieren, pueden poner f a la menos 1 de y igual a y menos 2 dividido en 3. Es lo mismo, ¿sí? La letra que pongan ahí, donde si quieren pueden poner
f a la menos 1 de cuadrado igual a cuadrado menos 2 dividido entre... Es exactamente lo mismo. Uno ocupa letras porque es más fácil que hacer dibujitos, pero no es relevante lo que ponga. La convención es que uno ponga x siempre. Vale, entonces cuando les pidan buscar la inversa de una función, uno dice, a ver, reviso que tenga inversa primero, porque si no, no tiene sentido buscársela. Y una vez que dicen tiene, entonces la forma de buscarla es haciendo el despeje. ¿Ok? Cuando empecemos a ver las funciones conocidas y empezamos a buscarle sus inversas, vamos a toparnos con problemas que los vamos a ir solucionando para poder hacer esos despejes. ¿Ok? Porque acuérdense que, por ejemplo, si necesito que una función sea inyectiva, necesito que no repita valores. Entonces, si tengo una función que repite valores, para poder buscar la inversa necesito deshacerme de esa repetición de valores, de alguna forma. Entonces uno dice, ya, voy a trabajar en este pedacito del dominio, a lo mejor aquí ya no repite valores. ¿Ok? Del mismo modo, si tuviera, por ejemplo, una función que está definida a un codominio alguno y no llega a todo ese codominio, yo necesito que sea sobreyectiva, cambiamos el codominio para que la cuestión sí me funcione. Y así empezamos a jugar con esas cosas. ¿Ya? Son las 11, volvemos a las 11:15. ¿Ok? Profe, ¿Sí? el ejemplo de la clase pasada se puede utilizar siempre para verificar si es biyectiva. Lo de que AX más B es biyectiva si A no es cero. Sí. Sí, sí, es parte de la materia. Entonces de ahora en adelante se puede usar. Ah, ya. Lo mismo con lo que vayamos haciendo más adelante, pues cuando vayamos sacando propiedades, eso quedan para ustedes para usarlas de aquí en adelante forever. ¿Ya? Esa es como la idea de ir construyendo cosas para no tener que hacer todo desde la fase. Profe, Uh-huh. ¿y si fuera cero sería solo X o no? No, pues, si fuera 0x más b, te quedaría solo b, pues, porque el 0 te Ah, mataría. pero el cero va. No, digamos, no lo ponís, pues, a eso me refiero. Si la función fuera 0 por x más b, la función sería b todo el rato, sería constante. Ah, ya. Sería una recta horizontal en vez de oblicua. Pero sí se va a saber cuándo vale cero, a eso voy. Uh-huh. Sí, Porque pues, no creo que esté el cero ahí, ¿o sí? no, pues no lo poní, no lo poní. Si Ah, yo te ya. hubiese dicho f de x igual 2, hubiese sido una recta horizontal y esa cosa no tiene chance de ser biyectiva porque es constante. Ya, entonces ya les dije, 11:15 volvemos. Vayan a caminar, háganse un cafecito, no sé. Mejor, ya ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que nos queda con las funciones con las que uno, digamos, sale conociendo más o menos del colegio? Uno parte cosas y de aquí saca propiedades y todo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que igual como lo hicimos con el AX más B, hagamos una lista de funciones con las que después podamos hacer otras funciones y que ustedes, en vez de tener que hacer todas las cosas por definición, puedan ocupar esta base de cosas que vamos a hacer para avanzar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, así como demostramos que la cosa anterior era biyectiva diciendo que la constante que multiplicaba la x no era cero, porque ya habíamos probado eso, vamos a hacer lo mismo con el x cuadrado, eh, digamos, con la inversa de esas funciones y todo eso, con el valor absoluto, ¿ya? Esa es la idea. Entonces vamos a partir, para completar, vamos a hacer la función lineal. Ya, vamos a cerrar completo. Entonces, esto ya es como para dar un pequeño preámbulo, vamos a obtener la mayor cantidad posible de propiedades de las funciones básicas para tenerlas
a disposición e ir aplicando los conceptos. ¿Ya? Entonces vamos a partir con la función lineal afín. ¿Ya? La función lineal afín también se conoce como recta. ¿Ok? Se llama, a ver, función lineal se le llama todo lo que sea constante por x, ¿sí? A por x. Eso es una función lineal de una variable. Y afín se le llama cuando a esa función lineal se le suma una constante, o sea, como que hay un desplazamiento. Se conserva el término lineal porque en general en matemáticas desde este punto en adelante las funciones lineales cobran una importancia más grande. ¿Ok? Solo por eso. Entonces como que el término lineal es un término importante que se mantiene y se destaca. Entonces, una función lineal afín, o solo afín, ya ahorrar espacio, una función afín, es de la forma f de x igual a x más b, ¿ok? Con a y b numeritos reales, ¿ok? Para ir dando contextos, f de x igual a x más b es la forma en la que se escribe de manera genérica. En este contexto, se le asignan nombres particulares. A se le dice pendiente o tasa de crecimiento. Esa tasa efectivamente es con S porque es de relación, y B es el coeficiente de posición. ¿Ya? Vamos a ver en el fondo el tema de la tasa de crecimiento en algún momento, así que va a estar justificado el nombre, pero pendiente ya lo deberían tener, o sea, tienen que haber escuchado eso en algún momento de sus vidas. Y es porque eso está relacionado con la inclinación que tiene su gráfico. ¿Ok? Entonces, de acá nosotros tenemos una propiedad que es la que ya mencionamos. Entonces tenemos proposición o propiedad. No voy a andar repitiendo todo el rato que esta es una función bla 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 porque estamos viendo la función lineal, así que mientras nos mantengamos aquí nos vamos a estar refiriendo siempre a x más b. Hasta que cambiemos de nombre vamos a seguir hablando siempre de esta función. Entonces, tenemos primero dominio de esta función es R. ¿Sí? Se puede evaluar en todas partes. ¿Ya? Eh, eso no es problema. Después tenemos que, si A, perdón, si A igual a 0, entonces la función es constante. ¿Sí? O sea, constante significa independiente de x. ¿Sí? O sea, que independiente de la x que ustedes les pasen, la función les va a dar siempre el mismo valor, porque la x va a estar multiplicada por 0 en el fondo. Su recorrido es
recorrido de F igual el singleton B. ¿Sí? Singleton se le llama un conjunto que tiene solo un elemento. ¿Ya? O sea, solo puede valer B. Independiente de qué es lo que valga B, vale solo B. ¿Ok? Y esto, pues si no queda claro, es porque si A igual 0, entonces f de x igual b para todo x. ¿Ya? Después, ¿qué fue lo otro que probamos? Si A, que esto ya lo tenemos hecho, si A es distinto de 0, entonces la función es biyectiva. ¿Ya? Vimos que era biyectiva hace una clase, una o dos clases, yo no me acuerdo. Eh, Porque básicamente, insisto, está que cuando hay pendiente, nunca repito el valor, si se puede probar que es inyectiva, y cuando hay pendiente, llego a todas partes porque voy a estar subiendo hacia un lado y bajando hacia el otro. Entonces voy a recubrir todos los valores reales. ¿Ya? Y eso no pasa cuando A vale 0, porque cuando A vale 0, toda la función vale exactamente lo mismo en todos los puntos, y como vale lo mismo en todos los puntos, repite valores, obvio que los repite porque todos valen el mismo, y obvio que no es sobreyectiva porque solo se llega a un elemento. ¿Ok? Entonces, cuando A es distinto a 0, la función es biyectiva. ¿Qué significa que sea biyectiva? Bueno, que es inyectiva y sobreyectiva, o sea que las ecuaciones tienen una solución cuando la tienen y siempre tienen solución. Y además, una cosa que sabemos ahora, entonces tiene inversa. ¿Ok? Su inversa es la función f a la menos 1 de x igual a x menos b dividido en a. ¿Ok? ¿Y cómo se prueba esto? Lo vamos a poner aquí abajito, demostración. En este caso en concreto o sea, todo el rato que estamos hablando de funciones reales, como vamos a estar haciendo demostraciones de inyectividad, de sobreyectividad, de cuál es la inversa, dónde crece, en el fondo, todas estas cosas que yo ponga como propiedades y que las demostremos, en el fondo son ejercicios. ¿Ya? Así que para que lo vayan mirando como con otros ojos. Si yo ya sé que la función es biyectiva y tengo una propuesta de inversa, o sea, en este caso me están diciendo la inversa es esta cosa, lo que yo necesito es, en el fondo, mencionar que es biyectiva, así como ya sabemos que es biyectiva, y para probar que esa cosa es la inversa, necesito componerla por alguno de los dos lados, o sea, hacer f compuesto con f a la menos 1, y esa cosa me tiene que dar x solito. Si me da x solito, gané. Con eso ya probé que es la inversa. Entonces, sabemos que f es biyectiva si A es distinto de 0, así que esta parte ya la tenemos, ticket. Veamos que al componer nos resulta la identidad. ¿Ya? La identidad en el fondo es que nos da que f compuesto de f de menos 1 nos da x. Eso significa que nos da la identidad. ¿Ok? Entonces, da lo mismo el orden, ya les dije, hagamos f o f a la menos 1, por ejemplo. Entonces esto va a ser f de la inversa, o sea, de f a la menos 1 de x. ¿Qué es f a la menos 1 de x? Es x menos b partido en a. ¿Vale? ¿Y qué es f? A por x más b. Entonces, f es a por la cosa que está aquí adentro, x menos b partido por a, más b. ¿Ok? Y ahora multiplicamos. Voy a simplificar esta con esta a, ¿no es cierto? Me queda x menos b más b igual x. ¿Me quedó la x solita? Sí. Entonces,
Esa es la inversa. ¿Ya? Denme un segundo. Ya. Entonces, ya tampoco nos aseguramos que esa es la inversa. Entonces, ahora, además de saber que es biyectiva, sabemos que tiene inverso. ¿Y cuánto vale la inversa? Esa cosa. Y si se fijan, de hecho, esto requiere de que A no sea cero porque estoy dividiendo por A. ¿Sí? Si fuera dividido, sí. Si estuviese A igual a cero, no podría hacer ese cálculo. Entonces, esa es otra razón por la que necesitamos que no sea cero. Ya. Después, si A es mayor que cero, entonces F es estrictamente creciente. Y si A es menor que cero, entonces F es estrictamente decreciente. Como no estoy diciendo dónde, estoy diciendo que es en todo el dominio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se prueba esto? Lo que hay que probar es que en el conjunto donde estoy diciendo que es creciente, crece. O sea que f de x1 es menor que f de x2 siempre que x1 sea menor que x2. Entonces lo que hay que hacer es, veamos el caso mayor que 0. Mayor que 0 y x1, x2, numeritos reales cualquiera, porque dijimos que eran todo el dominio, así que tiene que ser numerito cualquiera. Tales que x1 sea menor estricto que x2. Así se parten las demostraciones de crecimiento. Ya. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Que crece. Eso es lo que me dijeron. Entonces, yo necesito demostrar que f de x1 es menor que f de x2. O sea que cuando yo hice crecer el x, creció el f. ¿Ya? Cuando crece, es creciente, y cuando crece y hace que la f decrezca, es decreciente. Entonces, lo que yo tengo que hacer es partir de la información que tengo, o sea, como x1 es menor que x2, necesito armar con esta información la f. Entonces, en nuestro caso, armar la f significa agarrar la x, multiplicarla por a y sumarle b. Eso hace la función f. Entonces, hay que ir haciendo esos pasos. Entonces, multiplicamos por a, me va a quedar a x1 y a x2. Entonces, yo les pregunto, si tengo dos números, da lo mismo signo, pero yo tengo que uno es más chico que el otro. Y a los dos los multiplico por un número positivo en este caso, porque la es mayor que 0. ¿Se mantiene el orden o no se mantiene el orden? Por ejemplo, tengo que menos 1 es más chico que 7. Los multiplico los dos por 8. Me va a quedar que menos 8 es menor que 56. O sea, se mantiene el orden. Como dice Martina, sí. Se mantiene el orden. Si el A es distinto de 0, porque es mayor a estricto que 0, así que no es 0. La desigualdad se mantiene estricta, o sea, yo podría hacer que ahora estos que uno era más chico que el otro y no podían ser iguales, el x1 con el x2, si ahora los multipliqué por un número que no es 0, ¿pueden ser iguales? Tampoco se puede, porque la única forma en la que dos números distintos me podrían llegar a dar iguales cuando los multiplico por otra cosa es que esa cosa por la que la multipliqué sea 0. Si ya eran números distintos y yo los multiplico a los dos por el mismo número, van a seguir siendo distintos. ¿Ya? Entonces, por eso se mantiene la desigualdad estricta.
¿Ok? Así que no le tengo que... Esa barrita así igual abajo, no la tengo que poner. ¿Vale? Está afuera. Y ahora, bueno, tengo A por X, me falta sumarle B, para que me dé la función. Entonces, sumamos B. Y cuando yo sumo una constante a una desigualdad, tampoco le hace nada, así que va a seguir manteniéndose igual. AX1 más B, menor estricto que AX2 más B. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí está escrito F de X1 y acá está escrito F de X2. Entonces, partí de X1 menor estricto que X2, llegué a F de X1 menor estricto que F de X2. ¿Qué significa esto? Que hay crecimiento estricto. Entonces, F es creciente estricto. ¿Ok? Siempre que A sea positivo. Después, si A es menor que 0 y tenemos X1, X2 en R, tal que X1 menor que X2, entonces, y aquí está la diferencia, ¿qué pasa cuando yo tengo una desigualdad y la multiplico por un número negativo? Ejemplo, tengo menos 1 menor que 8, o que 7, creo que fue 7 el número que dije antes, menos 1 menor que 7, y lo multiplico, para no honrar las cosas, por menos 1. Ya tengo esta desigualdad, menos 1 menor que 7. Lo voy a multiplicar por menos 1. A la izquierda me va a quedar menos 1 por menos 1, o sea, 1. Y a la derecha me va a quedar menos 1 por 7, menos 7. ¿Qué pasó con el coso? ¿Cuál de los dos números es más grande? El 1, ¿verdad? Entonces, aquí se me dio vuelta la desigualdad. ¿Ok? Entonces, en este paso, esta cosa se me invierte. Y después sumo B otra vez. Entonces, esto va a ser A X1 más B mayor que A X2 más B. ¿Vale? Voy a borrar esta cosa de aquí. Y otra vez, igual que antes, aquí dice F de X1 y aquí dice F de X2. Entonces, lo que acabo de escribir es lo mismo que F de X1 mayor que F de X2. Entonces, cuando creció X1 hacia X2, F de X1 se achicó a F de X2. O sea que las F hicieron lo contrario, por lo tanto, decrezco. Entonces, F es decreciente. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces una demostración de por qué cuando la pendiente es positiva, la función crece, y cuando la pendiente es negativa, la función decrece. ¿Vale? Súper. Eh, Profe, pero eso de que es decreciente no es estricta, o sea, o también lo es. no, es que el A de la, o sea, si tú tienes una función que es AX más B, el A no puede ser positivo y negativo a la vez, pues, es una de las dos. Puedes tener dos funciones distintas, pues, pero son dos funciones distintas en ese caso. ¿Ya? Entonces, si tú tenés, por ejemplo, 3x más 2, como el número que acompaña a la x es 3, positivo, es creciente. Si tú tenés menos 7x, entonces el menos 7 es el que acompaña a la x, entonces es decreciente. ¿Ok? Esa es la... Profe, ¿sí? ¿pero cuándo son estrictos? Así, En el, en ¿por el qué uno es caso, estricto y el otro no? en el caso de la recta, siempre. O sea, si crece es estrictamente creciente. Si decrece es estrictamente decreciente. ¿Ya? Eh, cuando tú no ocupáis la palabra estricta es cuando podría quedarse pegada durante un rato. ¿Ya? Pero esto es como en una recta, la recta no se puede, o está pegada todo el rato cuando es constante, o solo crece o solo decrece. No, no tiene un pedacito en el que crezca, otro pedacito en el que no, eso pasa con otra función. ¿Ya? Eh,
Pero en este caso, lo importante es que nunca estuvimos multiplicando por un número que podría ser 0. Entonces, por eso no dio nunca cambié la desigualdad estricta. Entonces, ¿por qué no le puso decreciente estricto? Porque se me olvidó. Ah, ya. No me había fijado. Lo siento. Esa era mi pregunta, profe. Ya. I am sorry. Ahí estaba corregido. Sumimasen. Ya, pues. Después tenemos cotas. Digamos, de las propiedades que hemos visto, tenemos cotas, periodicidad, y siempre se me olvidó. Y paridad. ¿Ok? Entonces, vamos con paridad primero. Si B igual a 0, entonces F es impar. ¿Ya? Entonces, tenemos un tema menos de la paridad de hecho porque dijimos que para revisar si es par o impar, primero hay que mirar el dominio. ¿Ya? En este caso, demostración, dijimos que como el dominio es todo R, podemos verificarlo, ¿sí? Porque la recta de todos los números reales es simétrica, porque están todos los números positivos y todos los números negativos. Entonces estamos bien con ese tema. Podemos revisar paridad. ¿Ok? Entonces, lo que hay que evaluar es cuánto vale f de menos x si es que b vale 0. Entonces, f de menos x si b vale 0 va a ser a por menos x. Más nada, porque el b vale 0. Entonces, esto va a ser menos a por x, que es justo menos f de x. ¿Ya? Así que es impar. ¿Qué pasa cuando está la b? Que cuando está la b no va a cambiar de signo con el x, porque la b nunca mira a la x, entonces no lo ve. Y de otra forma, lo pueden mirar que si b no vale 0 y ustedes evalúan la función en 0, les va a dar b. Y dijimos que una función impar necesariamente tiene que valer 0 en 0. ¿Ya? Y como en este caso en 0 le estaría valiendo b, que no es 0, no podría ser impar. ¿Ok? Entonces, por eso requerimos que el b sea 0, para tener alguna chance. ¿Ya? Y la gracia, bueno, aquí una cosa que en verdad vamos a tener que aprender a hacerla así, ahora lo hice a propósito de este orden, pero después lo vamos a revisar al revés, que yo les dije que impar significa que refleja el comportamiento de acuerdo al 0. Entonces, cuando una función es impar, yo puedo probar que crece, por ejemplo, para la derecha. En este caso no fue necesario porque nunca nos afectó el signo de la x, pero podría llegar a hacerlo. Con el x cuadrado lo vamos a revisar. Entonces la paridad nos permite mirar las cosas solo hacia un lado. ¿Ya? Y eso es súper fácil. De hecho, ahora, o sea, no es súper fácil, es súper útil. Es la palabra correcta. Lo último que vamos a mirar hoy es esto. F no es acotada, superior, ni inferior. ¿Ya? Y la gracia es que, como es impar, yo ya sé que lo que pase hacia la derecha es lo mismo que lo que va a pasar hacia la izquierda. Entonces, si yo digo que hacia la derecha, por ejemplo, la cuestión crece como si no hubiera un mañana, hacia la izquierda voy a tener que decrece como si no hubiera un mañana. Entonces, como que puedo probar la mitad. En vez de probarlo hacia los dos lados, lo pruebo solo hacia uno. ¿Ya? Por tema de tiempo lo voy a patear para mañana la demostración de esto, pero la idea es la siguiente. Si ustedes tienen así su recta, por ejemplo, para la positivo, ser acotada significa que yo le puedo poner una barrera aquí y una barrera acá abajo, ¿sí? Eso sería acotada superior y acotada inferior. Como esta cosa es una recta, en algún momento yo puedo poner esta cota muy arriba, si un número exageradamente grande,
Pero como es una recta, esto en algún momento va a seguir subiendo, entonces voy a encontrar un punto en el que la pasé. ¿Ya? Entonces la idea para poder demostrar que no es acotada es dar una forma de decirme, mira, tú puedes poner una cota aquí absurdamente grande y yo igual voy a encontrar una manera de pasarla, ¿ya? Porque soy una recta y no me importan las cotas que me ponga. ¿Ok? Esa es como la idea. Entonces, por ejemplo, si esta recta fuera f de x igual a x más b, que es lo que hemos estado usando todo el rato, yo lo que necesito es ver cuándo esto justo vale m y pasarme un poquitito. Entonces lo que yo hago en el fondo es decir a x más b igual a m. Entonces con esto yo puedo encontrar que el de x vale m menos b partido por a. Entonces yo sé que cuando el x vale justo esto, estoy aquí, en este punto, que es cuando llegué a la cota, y si me muevo un poquitito más para la derecha la voy a pasar, suponiendo que la es positiva. ¿Ya? Si es negativo es lo mismo, pero la voy a pasar hacia abajo. Entonces yo, por ejemplo, a esto le pongo un más 1, y ahora yo sé que el f de esto va a ser más grande que el m, y ahí ya me pasé. ¿Ya? Esa es la idea. Y lo mismo va a pasar por el otro lado, pero ahí no lo hacemos porque nos aprovechamos de ser impar. ¿Ok? Entonces, con este, f de x nos da mayor que. ¿Ya? Y suponiendo que da mayor que. Y esa es la. Profe, ¿Sí? M de acuerdo a las funciones son fijos, ¿cierto? ¿Las cotas? Sí. Lo que dijimos que, a ver, si una función es acotada, claro, tú tenés que encontrar al menos uno. Pero después si yo te digo, por ejemplo, esta función nunca pasó al 7, por dar un ejemplo con un número cualquiera, si nunca pasáis al 7 hacia arriba, entonces tampoco vaya a pasar al 8, ni al 9, ni al 10, ni al 10,5. Como que no tiene por qué ser fija o la misma, pero tú podés ocupar cualquiera que esté más arriba, por ejemplo, si estás hablando de cota superior. ¿Ya? Pero el punto es que si tú escoges una, en ningún punto la puedes pasar. Pues si tú escogí una y la pasáis como en el, no sé, pues el x igual 100.000, en verdad no te servía como cota. ¿Ya? Espero que eso sí responda a la pregunta. Pues la idea es que en ningún punto del dominio te podáis pasar. Si te pasáis en alguna parte, te pasaste. La idea es que no te paséis nunca. ¿Ya? Pero si tú ya tienes una que funciona por arriba, cualquiera más grande va a funcionar. Si tienes una que funciona por abajo, cualquiera más chica también va a funcionar. Con más chica me refiero a más negativa, no más cercana a cero, que es lo que no suele interpretar. ¿Ya? Entonces la cota es como un límite, algo así, ¿o no? Más o menos, sí. De la cota que está más pegadita es justo como el límite de esas cotitas. Sí. Pero como no hemos hablado de límite, todavía no lo he metido. Pero sí, esa es como la idea. Es una buena intuición. Ya, pues mañana vamos a hacer lo mismo con otras funciones. ¿Vale? Así que eso, que estén bien. Nos vemos. Ya, profe, nos vemos. Chao, chao.